¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos, chicas? Soy Berenice Cepeda. No me ven porque vamos a hacer un trazo de un pantalón. Mi canal es Berenice Cepeda, costura fácil y creativa. Suscríbete, ve las listas de reproducción, hay muchísimo que puedes aprender. Vamos empezando. En esta ocasión vamos a hacer un trazo básico recto para pantalón. Vamos a necesitar la regla curva, vamos a necesitar la regla L o escuadra, vamos a necesitar también la regla curva francesa, papel, vamos a necesitar que el papel lo unas. Por ejemplo, aquí yo uní un pedacito de papel porque no me alcanza a dar el largo total del pantalón. Necesitamos que el papel, así como está largo el pliego, necesitamos que lo pegues a la medida del largo de tu pantalón, más unos 10 centímetros. Obviamente también este pantalón lo puedes ya con la experiencia trazar directamente en la tela. Después te enseño cómo lo puedes hacer. ¿Qué medidas vamos a necesitar? Acuérdate que por ahí seguramente ya viste el glosario de medidas para pantalón. Si no lo has visto, te voy a dejar el enlace al final para que lo veas. Es un glosario de términos donde te explica cuáles son las medidas que vamos a aplicar aquí a cada línea. Entonces, si es la primera vez que vas a trazar un pantalón, es muy importante que por favor lo veas. Ahorita de todas formas vamos a dar un repaso. Las medidas que vamos a necesitar para hacer un pantalón son la cintura, que acuérdate que es la parte más angosta de nuestro cuerpo. No te guíes en donde va el ombligo, porque no todas las personas tenemos el ombligo directamente pues equidistante a nuestra cintura angosta. Entonces guíate por favor en la parte más estrecha del cuerpo. La cadera la vamos a medir obviamente en lo más pronunciado de nuestras pompas y lo que le llaman chaparrera, lo que viene siendo la parte que acuérdate que algunas mujeres se nos hace así como una bolita de grasita. Hay que medir también incluido la chaparrera, ¿sí? Entonces vamos a medir la cadera. Si tú vas a hacer un pantalón con una pretina un poco baja, vamos a medir también lo que viene siendo el abdomen para poder hacer después la modificación. Hoy vamos a hacer un pantalón recto básico, pero sobre tú puedes hacer la modificación para lo que viene siendo otro tipo de pantalones. Vamos a medir también de la cadera, vamos a medir lo largo de la cadera. Lo largo de la cadera lo vamos a medir de la cintura hacia la parte más pronunciada de nuestras caderas, pompas, nalgas, como le llames, ¿sí? En cola, en algunos lugares de Sudamérica sí les llaman. Vamos a medir también lo que viene siendo nuestro largo rodilla, ¿sí? Vamos a medir de la cintura, vamos a pasar por el largo rodilla y vamos a llegar al largo de piso. Yo les recomiendo que la medida la tomen a largo de piso y si vamos a hacer otro tipo de pantalón, alguna medida en especial, algún capri o un diseño que vaya muy pegado al tobillo, pues tomamos adicionalmente esa medida. Ahora, vamos a medir para sacar nuestro tiro, vamos a medir el tiro de esta forma. Yo les sugiero, hay dos formas de que puedas sacar lo largo del tiro. Una es que la persona se siente en una silla de la parte, pues obviamente que se apoye con sus rodillas y vas a medir de la cintura hacia la base del asiento. La medida que te da es el largo de tiro, esa es una opción. Otra opción, que es con la que yo me voy a basar, es medir la entrepierna. La entrepierna es la medida que te da por la parte interna de la pierna, donde termina el cuerpo, haz de cuenta donde termina el calzón o la panty, de allí hacia abajo, a la misma medida de largo de piso, esa medida es nuestra medida de entrepierna. El largo de tiro me va a resultar cuando yo le reste al largo de pantalón el largo de entrepierna. Esa medida es mi largo de tiro.
Ya que tengamos esas medidas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra división de las medidas para el pantalón. La cintura la vamos a dividir entre 4, la cadera entre 4, largo de cadera me va a quedar igual, largo de tiro me va a quedar igual. La altura de tiro o largo de tiro, pues yo la voy a utilizar largo pantalón menos la entrepierna, que me da igual a largo de tiro. El largo rodilla la voy a medir de la siguiente forma. La entrepierna la voy a dividir entre 2 y voy a subir 2 centímetros. Eso va a ser mi largo de rodilla. Largo pantalón me va a quedar igual. Y el avance de tiro. Presta atención porque a veces es un poquito a lo mejor complicado para las personas que van iniciando. El avance de tiro, vamos a hablar que hay avance de tiro del patrón del delantero y hay avance del tiro del patrón de la posterior, donde van las pompas. A mí me gusta dividirlo con la medida de la cadera entre 5. Eso es mi avance de tiro delantero. El avance de tiro posterior, igual, voy a dividir mi cadera entre 5, pero ojo, voy a sumar el avance de tiro delantero más lo que me dé la división del avance de tiro posterior y eso es mi avance de tiro posterior. Este pantalón te va a resultar súper práctico, le va a quedar muy bien a todas las personas porque es sobre medida y muy importante, te va a quedar muy anatómico, en especial si tenemos mucha cadera y poca cintura, ¿sí? Vamos a empezar. Nuestro papel debe de estar pegado y con la medida de unos 10 centímetros más. Aquí yo dejé un espacio de la primera línea que va a ser mi cintura. Hacia arriba le dejé un espacio, ¿sí? Mínimo tienen que ser 7-10 centímetros, ¿sí? Ahora, voy a hacer un rectángulo con la medida de la cintura. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar y llego hasta mi siguiente línea que es largo de pantalón. En este caso de mi clienta yo tengo un largo de pantalón de 98 de la cintura aquí. Yo ya lo dejé, ¿sí? 98. Ahora, tenemos la primera línea, largo de cadera. De mi línea de la cintura, hacia abajo voy a medir largo de cadera. Yo tengo aquí en mi clienta 18 centímetros. La siguiente tira que vamos a trazar, o línea, perdón, es largo de tiro. Yo la saqué dividiendo entrepierna de largo total. Mi entrepierna de mi clienta mide 75 menos 98 me da un largo de tiro de 23 centímetros, ¿sí? Esto es porque lo voy a hacer para una clienta. Obviamente tú lo vas a aplicar con tus medidas o la de tu clienta. Ahora, lo que sigue, de largo de tiro hacia la línea de largo pantalón, de largo total, voy a poner la línea de rodilla, que va a ser la entrepierna entre 2 menos 2 centímetros, entonces me da, entre 2 me da 37.5, menos 2 me da 35.5, ¿sí? Son las primeras líneas que vamos a trazar para hacer nuestro pantalón. Ya que tenemos estas líneas, lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar nuestras medidas, ¿sí?, a nuestro pantalón. Vamos a empezar. Tenemos, ¿con qué necesitamos aquí las medidas? Vamos a empezar a hacer nuestros trazos. Lo primero que voy a hacer es que voy a dejar un espacio aquí, dependiendo la talla, pero puedes dejar unos 10 centímetros porque no hemos hecho aún el cálculo del avance de tiro. Voy a dejar un espacio de unos 7 centímetros porque no hemos hecho la división. Entonces vamos a hacer primeramente una línea. Sobre la línea de largo de tiro voy a escuadrar hacia arriba. ¿Sí? Y
Y esa es mi primer línea. Esta primer línea me va a ayudar a definir mi cadera y mi cintura. Tengo yo que mi cintura de mi clienta mide 19.5. Entonces voy a marcar mis 19.5. Marco 19.5, ¿sí? Del centro de la escuadra que hice hacia un costado, aplico cintura, es la primera línea. En la línea largo de cadera voy a aplicar la cadera, ¿sí? Mi cadera de mi clienta mide 95 centímetros, ¿sí? Si yo divido mi cadera 95 centímetros, me va a dar 23.75. Entonces voy a aplicar aquí el ancho de cadera. A mí me gusta hacer la parte de la cadera más angosta que la parte de la cadera posterior, la cadera delantera, por el simple hecho que estamos como mucho más planas de aquí y en la parte posterior pues tenemos las pompas. Entonces yo le voy a quitar 2 centímetros a mi cadera delantera. Si mi cadera en un cuarto exacto son 23.5, yo le voy a quitar 2 centímetros y le voy a dejar 21.5. Eso me va a permitir, 21.75, perdón. Eso me va a permitir que mi cadera me quede muy anatómica. Ahora, voy a aplicar en el largo de tiro la misma medida, 21.75. ¿Sí? Hasta aquí tengo solamente la parte externa superior de mi pantalón. Voy a unir con mi regla curva, a unir los puntos de cintura y cadera. ¿Sí? Aquí ya me quedó. ¿Sí? Es la primera parte del pantalón como me gusta hacer. Nos vamos a medir ahora el avance de tiro. Mi avance de tiro delantero, yo voy a medir la cadera delantera entre 5. Si yo divido 21.75, voy a hacer yo mi división de 21.75, que es mi cadera delantera, entre 5, me va a dar 4.35. Esa es la medida que voy a aplicar como avance de tiro delantero. 4.35. ¿Sí? Este es mi avance de tiro delantero. Cuando ya tengo yo el avance de tiro más mi cadera, lo que voy a hacer es que voy a sumar y me da 26,5, ¿sí? Entonces, la medida que me da, que son 26,5 lo voy a dividir entre 2 y me da 13.25. Voy a marcar los 13.25 y la línea recta que me resulte aquí va a ser mi hilo de tela. Me voy a apoyar en la línea de la rodilla y voy a escuadrar hacia arriba para marcar mi primera parte del hilo de tela. Muy importante el hilo de tela en un pantalón porque te va a servir, esta línea te va a servir para el planchado y 2, para que el pantalón te quede perfectamente cortado. Voy a unir con la parte de largo de pantalón para hacer mi línea de hilo de tela completo. Tenemos que aquí ya tenemos nuestro hilo de tela completo del pantalón. Ahora vamos a formar nuestra curva del tiro. Para eso vamos a necesitar la curva francesa y lo que voy a hacer es que voy a hacer que me quede lo más plano posible de esta línea, pasando hacia lo largo de cadera con mi curva.
Entre más plana te quede esta parte, menos arrugas te vas a encontrar en tu pantalón, ¿sí? Entonces es importante que aquí, con la parte interior de tu curva o la parte exterior, puedes ir girándola, ¿sí? Mira, la puedes modificar. Por ejemplo, en esta parte externa de mi curva, todavía me da todavía un poco menos de curva, ¿sí? Pero eso depende ya del tipo de cuerpo que tengamos. Hay personas que necesitan aquí tener muy poquita curva, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a aprender después. Lo tenemos listo aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que la parte de la cintura hacia abajo, lo único que voy a bajar es aproximadamente 1,5 centímetros. Puedes bajar hasta 2 centímetros, depende del cuerpo de la persona. Y vamos a hacer una pequeña curva, que esta curvita nos va a servir para simplemente que nos quede más anatómico, ¿sí? Puedes adicionalmente poner una pinza aquí, depende del tipo de cuerpo. Mi clienta no tiene abdomen aquí adelante, entonces no la necesita, ¿sí? Pero en el caso de que tengas tu abdomen y una cintura mucho más ancha, podemos hacer una pinza que vas a dividir. Puede ser pinza de 2 centímetros, puede ser pinza de 3 centímetros, y la vas a hacer en la medida, por ejemplo, de largo de cadera. Si quiero hacer una pinza aquí, obviamente debo de aumentar acá. No la voy a utilizar, pero la voy a hacer para que veas cómo se hace. Voy a hacer una pinza pequeña de 2 centímetros, pero tengo que aumentar también acá. Entonces voy a hacer una pinza y aquí me puede quedar la pinza. Puede quedar en la línea del hilo y aprovechas para hacer el planchado del pantalón, o puedes hacerla en un costado. Eso también es al gusto. Si tú vas a poner pinza, obviamente tu cintura debe de medir más la pinza, que son 25 centímetros, y entonces tu molde de pantalón tendría que quedar así. Y vas a ver ahorita por qué yo no le hice pinza, porque no la necesita, porque me queda un poquito más amplio, ¿sí? La línea verde que se ve. Entonces eso es al gusto. Una vez que tengamos hecha nuestra parte superior, nos vamos a ir a aplicar lo que viene siendo la pierna. Y nuestra pierna, vamos a hacer el pantalón recto y lo vamos a dividir. Como es un pantalón recto, voy a dividir mi ancho de cadera en la línea de la rodilla. En este caso tengo yo 21.75. Entonces la mitad son 10 punto y fracción. Voy a rectificar. 21.75 entre 2 son 10, casi 10.9. Entonces voy a aplicar aquí 10.9 para que me dé el 21.75. Voy a aplicar en mi línea final igual 10.9 para que me dé el 21.75, y simplemente voy a escuadrar y voy a unir. Voy a unir del largo de pantalón a mi entrepierna. Y me queda ya lo que viene siendo la parte de la bastilla hacia la rodilla. Y voy a unir hacia mi cadera, de la línea de la rodilla hacia mi línea de largo de tiro y donde está el ancho de cadera. Voy a unir. Tengo formado aquí ya mi pierna. Con regla curva, con la parte interior de la curva, voy a unir con la parte interior, la parte externa, como gustes. Vas a empezar a hacer aquí un giro, vas a empezar a apoyarte para dar la unión.
de la rodilla hacia el tiro. ¿Sí? Quedando así, nuestra pieza del delantero nos está quedando, como puedes ver, cintura con o sin pinza. Está en diferente color con pinza. El negro es el que yo voy a utilizar, que es sin pinza. Tenemos formado nuestro tiro delantero. Seguimos, tenemos nuestra pierna, tenemos línea de rodilla y llegamos al largo. Hasta aquí tenemos nuestra pieza de pantalón delantera. Vamos a poner aquí que este es el hilo de tela, ¿sí? Estas siguen las líneas de unión, las vamos a conservar porque nosotros hicimos la línea del papel hasta acá. Vamos a hacer ahorita en la siguiente parte, la parte posterior, vamos a alargar estas líneas, pero estas siempre te van a coincidir. La línea de rodilla siempre te va a coincidir, la línea de largo de tiro con cadera siempre te va a coincidir con la parte posterior. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar lista esta parte. Ahorita vamos a continuar con la parte posterior. Por aquí en la parte superior de este lado te voy a dejar el enlace para que veas el glosario de las medidas. Te recomiendo que lo veas primero para que podamos, para que lo puedas entender súper fácil, ¿sí? Entonces, nos quedamos aquí. La siguiente parte ahorita vemos parte posterior de pantalón. Gracias por verme, suscríbete.